Curso: Conocimientos pedagógicos y disciplinares para la práctica docente. Modalidad de educación básica alternativa. Unidad 1. Conocimientos curriculares generales. Sesión 1. Principales fundamentos del Currículo Nacional de Educación Básica. Reflexión de la práctica pedagógica. Para iniciar esta sesión, partiremos del análisis del siguiente caso de la práctica docente. El docente de comunicación, en coordinación con la docente de ciencia, tecnología y salud, está orientando a los estudiantes de primer grado en el desarrollo de un proyecto, cuyo propósito es proponer soluciones ecológicas y naturales a problemas cotidianos. Como parte del proyecto, los estudiantes escribirán textos instructivos, como folletos, manuales, entre otros, dirigidos a la comunidad educativa para presentar estas soluciones. El docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen procesos metacognitivos para la escritura de sus textos instructivos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a lograr dicho propósito? Lee las alternativas del caso. A. Entregar un manual en el que se detalle el proceso que deben seguir para escribir sus textos instructivos. B. Proporcionar diversos textos que sirvan de modelo antes de iniciar la escritura de sus textos instructivos. C. Pedir que, considerando su propósito, indiquen qué recursos necesitarán para escribir sus textos instructivos. Basándonos en el caso presentado, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. Escribe tu respuesta en cada casillero. A partir de tu práctica pedagógica, ¿qué alternativa tomarías en cuenta en esta situación? ¿Consideras que la acción que has elegido permite lograr el propósito? ¿Por qué? ¿Qué fundamentos del Currículo Nacional de Educación Básica podría ayudar al docente a lograr el propósito planteado? Te invitamos a continuar con el siguiente momento. Para obtener información que te orientará a resolver el caso de la práctica propuesto, haz clic en el botón Comprensión de conocimientos y saberes, en la sección del aula virtual. Para analizar a profundidad el caso de la práctica propuesto es necesario considerar los fundamentos curriculares que se plantean en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Estos fundamentos deben orientar la planificación y conducción en el aula y son: el socioconstructivismo, los enfoques transversales, los aprendizajes del perfil de egreso del estudiante, así como uso de las TIC para el aprendizaje en la educación básica alternativa. El socioconstructivismo. Desde el paradigma socioconstructivista, aprender supone que cada persona construye el conocimiento conectando la nueva información con las estructuras previas de conocimiento que ya posee, en una situación y contexto sociocultural particular. Entonces, la afirmación central de este paradigma consiste en que el conocimiento que las y los estudiantes construyen está sobre la base de su propia experiencia, en una situación y contexto, por lo tanto, no es independiente del sujeto. Además, considera el rol activo de cada individuo en la construcción social de sus propias representaciones del mundo. Entonces, en relación con la propia práctica pedagógica, es necesario ponerse de acuerdo con uno mismo, ya que los conocimientos se construyen o se transmiten. No pueden convivir en uno solo dos paradigmas. ¿Es que acaso se puede mirar la realidad de una manera para ciertas cosas y de otra manera para otras? Sin embargo, cuando uno mira la propia práctica pedagógica, suele encontrar que conviven más de una manera de ver la realidad. (1.2) Los enfoques transversales. Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. Aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común, y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, docentes y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Son la base de la construcción curricular, que aportan a las maneras de ver y entender. ¿Qué quiere decir que sean la base de la construcción curricular? El propio Currículo Nacional de Educación Básica contesta esta pregunta. Los enfoques transversales son concepciones de base que aportan a las maneras de ver y entender al ser humano.
Por ejemplo, en el primer enfoque, el de derechos, se plantea que debemos ver a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de protección. La relación entre las personas o ciudadanos. Por ejemplo, el enfoque de interculturalidad exige formar ciudadanas y ciudadanos capaces de intercambiar, interactuar con base en el acuerdo y la complementariedad, erradicando toda forma de discriminación entre las personas. La relación entre personas y entorno, y el espacio común. Por ejemplo, el enfoque ambiental exige a toda la comunidad educativa fomentar prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, el suelo, el aire y el uso sostenible de los recursos. En esta línea, los enfoques sirven como un marco conceptual para establecer los aprendizajes. Además, se asume que el currículo se relaciona con todas las acciones educativas y las experiencias que se viven en la escuela. Estos enfoques requieren no solo ser trabajados y vividos en las aulas, sino también generar una cultura escolar acorde con ellos y, por lo tanto, desarrollar determinadas actuaciones y disposiciones en todos aquellos que trabajan en la escuela, ya que, como se explicita en el Currículo Nacional de Educación Básica, se traducen, o deben traducirse, en formas específicas de actuar. Presiona clic sobre cualquier enfoque para ampliar su contenido. Los aprendizajes del perfil de egreso. Antes de profundizar en los aprendizajes del perfil, es importante recordar que el perfil de egreso que presenta el Currículo Nacional de Educación Básica no busca homogeneizar a las personas. Los seres humanos somos diferentes en muchos sentidos, y los peruanos y peruanas vivimos en un país enriquecido por diversas culturas, distintas maneras de entender el mundo, cosmovisiones, y de vivir en él. Por lo tanto, cada aprendizaje del perfil se resignifica cuando lo desarrolla cada persona. El perfil de egreso permite tener una visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica regular. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia los resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Da clic en el botón Presentar perfil para armar el rompecabezas con cada uno de los 11 aprendizajes del perfil de egreso. Nuestra labor docente contribuye al desarrollo de estos aprendizajes. Presiona clic sobre cualquiera de las piezas para ampliar su contenido.
Uso de las TIC para el aprendizaje en la educación básica alternativa. La modalidad de la educación básica alternativa, EBA, tiene tres formas de atención: presencial, semipresencial y a distancia, y gracias a la proliferación de Internet y accesibilidad a dispositivos electrónicos, en esta modalidad se desarrollan las clases con las TIC de manera dinámica y con mayor interacción, considerando la diversidad de los estudiantes. Las tecnologías de la información y la comunicación han creado nuevas oportunidades para mejorar la calidad educativa, permitiendo el acceso a una amplia variedad de contenido educativo a través de plataformas en línea, recursos multimedia interactivos y aplicaciones móviles. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tienen un impacto significativo en la educación básica al proporcionar oportunidades de aprendizaje más dinámicas, colaborativas y personalizadas. Estas herramientas tecnológicas permiten a los estudiantes acceder a una amplia gama de recursos educativos, colaborar con sus compañeros y avanzar a su propio ritmo. Sin embargo, es crucial abordar la brecha digital y proporcionar capacitación adecuada a los docentes para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estas. Estimada y estimado docente, a continuación las principales ideas fuerza de la sesión 1. Presiona los botones del control para mostrar los contenidos. Desde el socioconstructivismo, aprender supone que cada persona construye el conocimiento y lo conecta a la nueva información con los conocimientos previos que ya posee, en una situación y contexto sociocultural particular. Los estudiantes aprenden en interacción con otros, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Es decir, para el socioconstructivismo el sujeto que aprende es quien construye sus propios conocimientos. Los enfoques transversales son concepciones de base que aportan a las maneras de ver y entender al ser humano, la relación entre las personas y la relación entre personas y entorno. Estos impregnan los rasgos del perfil de egreso y las competencias del currículo. Además, requieren no solo ser trabajados y vividos en las aulas, sino también generar una cultura escolar acorde con ellos. Los aprendizajes del perfil de egreso son aprendizajes comunes que los estudiantes deben alcanzar como producto de su formación básica para desempeñar un papel activo y responsable en la sociedad. Estos responden a los fines de la educación peruana y a los objetivos de la educación básica, y se evidencian en las experiencias de aprendizaje que los estudiantes viven en la escuela. Uso de las TIC para el aprendizaje en la educación básica. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, son esenciales en la era de la globalización, facilitando la conexión entre individuos y promoviendo la diversidad cultural. En la educación básica alternativa, EBA, las TIC revitalizan las clases y mejoran la calidad educativa adaptándose a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, la brecha digital y la falta de capacitación docente son desafíos cruciales. Es fundamental abordar estas cuestiones para asegurar que todos los estudiantes puedan aprovechar al máximo las TIC y estar preparados para el mundo digital. ¿Recuerdas el caso de la práctica presentado al inicio de la sesión? Es momento de resolverlo analizando y reflexionando los conocimientos compartidos en el momento anterior. El docente de comunicación, en coordinación con la docente de ciencia, tecnología y salud, está orientando a los estudiantes de primer grado en el desarrollo de un proyecto, cuyo propósito es proponer soluciones ecológicas y naturales a problemas cotidianos. Como parte del proyecto, los estudiantes escribirán textos instructivos, como folletos, manuales, entre otros, dirigidos a la comunidad educativa para presentar estas soluciones. El docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen procesos metacognitivos para la escritura de sus textos instructivos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudar a los estudiantes a lograr dicho propósito? Entregar a los estudiantes un manual en el que se detalle el proceso que deben seguir para escribir textos instructivos. Proporcionar a los estudiantes diversos textos que les sirvan de modelo antes de iniciar la escritura de sus textos instructivos. Pedir a los estudiantes que, considerando su propósito, indiquen qué recursos necesitarán para escribir sus textos instructivos. Vamos a analizar el caso y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. Analicemos el caso de la práctica y sus alternativas para poder identificar la respuesta correcta. El caso presentado tiene como fin el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Los estudiantes deberán poner en juego capacidades de producción de textos. De acuerdo al caso, es necesario tener en cuenta los procesos metacognitivos para el desarrollo de la actividad de aprendizaje.
Esto implica la observación, evaluación y aplicación de estrategias para cumplir con los objetivos de escritura, adecuación y organización, ajustando el texto cuando sea necesario. No debemos olvidar que un elemento fundamental para desarrollar estos procesos metacognitivos es la capacidad de reflexionar acerca de cómo se produce nuestro propio aprendizaje, y con esto no solo se consigue que éste sea más profunda y significativa, sino que facilita los nuevos aprendizajes. En relación con la pregunta o instrucción, el docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen procesos metacognitivos para la escritura de sus textos instructivos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a lograr dicho propósito? El caso requiere analizar cada una de las tres alternativas para determinar cuál de las actividades o acciones pedagógicas por la docente permitirá desarrollar los procesos metacognitivos para la escritura de textos instructivos. La acción pedagógica seleccionada debe buscar movilizar estos procesos del estudiante y monitorear la actividad para detectar posibles dificultades o afinar debilidades. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere revisar y analizar información sobre los principios psicopedagógicos del aprendizaje significativo. Zavala y Arnau, 2007, ubicado en el subtítulo 1.1. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Bien, esta es la alternativa correcta. La acción responde a los principios psicopedagógicos del aprendizaje significativo, y específicamente a la parte de la reflexión sobre el propio aprendizaje, que nos indica que el movilizar recursos implica un proceso metacognitivo. Desde este paradigma, aprender supone que cada persona construye el conocimiento conectando la nueva información con las estructuras previas de conocimiento que ya posee, en una situación y contexto sociocultural particular. Por tanto, en la metacognición se evidencia en el proceso de escritura a través del control que los estudiantes tienen sobre sus propios procesos cognitivos y estrategias de aprendizaje, poniendo así la evidencia de la construcción de conocimientos. Antes de comenzar a escribir, los estudiantes reflexionan sobre el propósito del texto, la audiencia a la que se dirige y las estrategias que utilizará para organizar sus ideas. Esta reflexión demuestra una comprensión metacognitiva de los elementos clave de la escritura. Además, el foco de la actividad se centra en la participación de los estudiantes. Ahora te toca a ti. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Toma en cuenta los conocimientos compartidos anteriormente y resuelve los siguientes casos. Caso 1. Los estudiantes están desarrollando una investigación sobre diversas danzas. Durante la investigación, han notado que la marinera se practica en muchas partes del Perú, pero que las características no son las mismas en todas ellas. Por ejemplo, en la marinera chiclayana las faldas son muy amplias y anchas, mientras que en la marinera puneña las mujeres usan un pañolón o chal y sombrero. La marinera limeña culmina con una resbalosa, mientras que la marinera de Lamas acaba con una pandillada. Uno de los estudiantes pregunta por qué hay diferencias entre las marineras. Desde un enfoque intercultural, ¿cuál sería una respuesta pertinente? Porque cuando una danza se difunde se van debilitando sus rasgos originales y se adquieren características foráneas. Porque las culturas locales a veces se apropian de una manifestación cultural, dejando atrás su forma original y verdadera. Porque en cada comunidad en que se practica la marinera esta adquiere rasgos propios que son expresión de la cultura local. Ahora vamos a analizar el caso y sus alternativas para poder identificar la respuesta correspondiente. Hagamos un análisis del caso presentado. El caso presentado tiene como fin el desarrollo de la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Esta competencia hace alusión a reconocer la existencia de múltiples culturas en el Perú, entendiendo que somos un país diverso, multicultural y plurilingüe. La marinera peruana es, sin lugar a dudas, una de las manifestaciones culturales más representativas del Perú. Reconociendo la valía de cada cultura, pero también hacernos conscientes de siglos de discriminación y exclusión, así como las relaciones asimétricas entre personas de distintas culturas y sociedades. Y ahora veamos. En relación con la pregunta o instrucción, el caso requiere el análisis de cada una de las tres alternativas para determinar el propósito principal de la docente, que es responder a los estudiantes sobre por qué hay diferencias entre las diversas marineras de nuestro país.
Para ello es importante saber que este enfoque plantea el intercambio e interacción entre personas, apuesta por una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad y busca prevenir prácticas discriminatorias. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere revisar y analizar información sobre el enfoque transversal de interculturalidad que puedes ubicarlo en el subtítulo 1.2. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Bien, esta es la alternativa correcta. Esta respuesta se alinea mejor al enfoque intercultural, ya que reconoce que las manifestaciones culturales, como la danza de la marinera, pueden variar y evolucionar en diferentes contextos culturales y geográficos. Es una forma de reconocer la existencia de múltiples culturas en el Perú y en el mundo. Implica reconocer la valía de cada cultura, pero también hacernos conscientes de siglos de discriminación y exclusión, así como de relaciones asimétricas entre personas de distintas culturas y sociedades. En este caso se destaca la idea de que las diferencias en las marineras surgen debido a la influencia y adaptación a las características y valores específicos de cada comunidad donde se practica dicha danza. Además, es una oportunidad significativa para reflexionar sobre la diversidad cultural en el Perú. Los estudiantes de tercer grado están dialogando con orientación de la docente sobre los programas que transmiten los medios de comunicación tradicionales y digitales. En este contexto, ella les propone organizarse en equipos y debatir acerca de la influencia positiva o negativa de dichos programas en la opinión pública. Los estudiantes están planificando sus textos orales para participar en el debate. Durante la búsqueda de información en Internet, la docente nota que están seleccionando páginas web con información imprecisa y, en algunos casos, tergiversada. Por esta razón, ella busca promover que los estudiantes manejen criterios apropiados para seleccionar fuentes de información confiables. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Preguntar si las páginas web tienen el respaldo de alguna institución académica. Luego, solicitar que comprueben si el contenido que ofrecen dichas páginas se basa en investigaciones sobre el tema en debate. Preguntar si las páginas web presentan una postura similar a la que ellos van a defender durante el debate. Luego, solicitar que seleccionen páginas con posturas distintas para que cuenten con información diversa acerca del tema. Preguntar si las páginas web fueron las primeras que aparecieron al realizar la búsqueda de fuentes para el debate. Luego, solicitar que averigüen si dichas páginas han sido compartidas en Internet por una gran cantidad de usuarios. Hagamos un análisis del caso presentado. B. En relación con el caso presentado. El caso presenta una situación en donde los estudiantes deberán organizarse en equipos para debatir acerca de la influencia positiva o negativa de dichos programas en la opinión pública. Para ello es necesario informarse de los beneficios que aportan las tecnologías de la información, TIC, para tener elementos de discusión y de orientación en la actividad solicitada. De la misma manera también informarse sobre las desventajas de ello. Veamos. Y ahora veamos. En relación con la pregunta o instrucción. El caso está centrado en acciones pedagógicas que deberá llevar a cabo la docente para que los estudiantes seleccionen páginas web confiables evitando información imprecisa. Para ello requiere analizar cada una de las alternativas, pero previo a la revisión de información sobre cómo seleccionar páginas web confiables, que permita desarrollar un mayor pensamiento crítico para fortalecer sus conocimientos digitales. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere revisar y analizar información sobre el uso de las TIC para el aprendizaje en la educación básica ubicado en el subtítulo 1.4. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Bien, esta es la alternativa correcta. Al solicitar a los estudiantes que investiguen si las páginas web tienen el respaldo de alguna institución académica y que verifiquen si el contenido se basa en investigaciones, la docente motiva a participar de manera activa en la búsqueda y evaluación de información, haciendo buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, las que son esenciales en la era de la globalización, ya que facilitan la conexión entre individuos.
Además, la docente promueve un enfoque de aprendizaje activo en el que los estudiantes son responsables de su propio proceso de aprendizaje, logra la reflexión en los estudiantes a partir de preguntas y aporta en su formación integral.